Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar del magnetismo. El magnetismo es un fenómeno que ha fascinado al hombre desde su descubrimiento. El fenómeno del magnetismo era conocido desde la antigua Grecia. La palabra magnetismo tiene su origen en la palabra magnes, que significa imán en griego, que a su vez viene de Magnesia, la cual es una región del Asia Menor en la que se encuentran yacimientos de un mineral conocido como piedra imán, magnetita, y que tiene la propiedad de atraer materiales, en particular metales como el hierro. También se observó que al hacer interactuar al hierro con la piedra imán, se magnetizaba, es decir, heredaba sus propiedades magnéticas. Se observó que el efecto de atraer pequeños trocitos de hierro era más pronunciado en ciertas zonas, a las cuales se les conoce como polos magnéticos. Los imanes tienen polos magnéticos llamados polo norte y polo sur, y que siguen la regla de los polos, es decir, polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. En el siguiente experimento haremos interactuar dos imanes de diferente forma, uno en forma de herradura y otro en forma de prisma rectangular. Al acercar el prisma rectangular al polo sur de la herradura vemos que hay una atracción, mientras que al acercarlo al polo norte de la herradura vemos que hay una repulsión, incluso se genera un giro, lo cual es una torca, una fuerza de torca, lo que nos indica que la cara del prisma rectangular es un polo norte. Sabemos que las líneas del campo magnético son invisibles al ojo humano, por lo que emplearemos nanopartículas de un granate de hierro itrio para visualizar las líneas de campo magnético. Sabemos que las trayectorias de las líneas de campo magnético son trayectorias cerradas y que además las líneas de campo magnético van del norte al sur. Un experimento similar podemos realizar, pero ahora empleando en lugar de un imán tipo herradura, un imán tipo toroidal, que es un imán tipo dona, como el que tenemos aquí, en donde las líneas de campo magnético se concentran en el centro del toroide. De tal forma, cuando empleamos nanopartículas de ferrita de níquel zinc, logramos visualizar la distribución de líneas de campo magnético que sobre todo en el centro se concentran con mayor fuerza. Podemos ver cómo las partículas son orientadas, magnetizadas en esa dirección. Al hacer un comparativo de los dos tipos de partículas, lo que podemos observar es que al ir elevando las partículas, vemos que éstas se magnetizan y conservan su magnetización a una altura bastante considerable. Si hacemos el mismo experimento, pero con el imán toroidal, pero ahora con limadura de hierro, lo que observamos es otra vez esas líneas de campo magnético que se dibujan con la limadura de hierro. Sin embargo, al elevarlas, estas pierden la magnetización debido a que son más masivas, o sea, son de tamaño mayor que las nanopartículas. Ahora usaremos de nuevo la limadura de hierro, pero ahora emplearemos un imán rectangular para ver la formación de las líneas de campo magnético y ver cómo se magnetiza la limadura de hierro. Estamos viendo cómo se orienta la limadura y cómo dibuja y revela la distribución de líneas de campo magnético que emana del prisma rectangular, que es un prisma de neodimio hierro de alrededor de unos 5000 oester. Regresando a las nanopartículas de granate, de hierro e itrio, y al hacerlas interaccionar con el imán toroidal, pero ahora además le vamos a dar un giro al frasco que las contiene, lo que vamos a observar es que las nanopartículas empiezan a adquirir una movilidad. Esto es debido a que la magnetización no es una variable estática, sino que es una variable dinámica y que depende de la frecuencia en la que se está moviendo o que está siendo excitada la nanopartícula. En este caso lo que estamos observando es que las partículas adquieren una cierta dinámica de magnetización. Ahora observamos un material ferrofluido, el cual está constituido de nanopartículas dentro de un surfactante. Y lo que hacemos es hacerlas interactuar con un imán permanente nuevamente. Pero las líneas de distribución que se generan no son las mismas que en el material en polvo, dado que el fluido ya no se comporta como un sistema en polvo, sino como una superficie. Por lo tanto, vemos una distribución de líneas de campo magnético diferente. Un ferrofluido es un líquido que se magnetiza fuertemente. Está constituido generalmente de nanopartículas de magnetita, del orden de 10 nanómetros.
y están recubiertas por un surfactante. Así como tenemos imanes permanentes, también tenemos imanes artificiales, conocidos como electroimanes, los cuales están constituidos por núcleos de hierro y un embobinado de cobre por el cual se hace circular una corriente y que de la misma forma que el imán permanente se generan líneas de campo magnético. Aquí estamos usando nanopartículas de granate itrio para distinguir las líneas de campo magnético formadas por el electroimán. Este electroimán forma un circuito magnético que al cerrar el circuito magnético con un núcleo de hierro, logramos encender los LEDs. Si movemos nuestro núcleo de hierro hacia una dirección, vemos que uno de los LEDs se apaga y si lo movemos en la dirección contraria, el otro LED se apagará. Si quitamos completamente el núcleo de hierro, pues otra vez abrimos el circuito magnético y ambos LEDs se apagarán. Uno de los dispositivos más antiguos que emplean el comportamiento magnético pues es justamente la brújula. La brújula fue el primer dispositivo que se utilizó para la navegación. Esto fue utilizado dado que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur magnético. Recordemos que la Tierra está conformada de un núcleo de líquido de hierro, níquel y cobalto. Ahora, al hacer interactuar dos imanes toroidales de intensidades magnéticas diferentes y de polos opuestos, y al aplicarle un esfuerzo mecánico al toroide pequeño del centro, logramos ver que éste oscila hasta alcanzar un punto de equilibrio. Si se le aplica un esfuerzo mayor, un esfuerzo mecánico mayor, se logra que el toroide del centro, el toroide pequeño, oscile hasta salir de su punto de equilibrio. Este fenómeno es la base para la levitación magnética, pero también se presenta la levitación magnética en materiales diamagnéticos, en donde los materiales diamagnéticos van a generar una magnetización de la misma intensidad del campo magnético al cual se somete, pero en sentido contrario. La levitación magnética se presenta en estos materiales diamagnetos perfectos, incluso los materiales por excelencia que presentan este fenómeno se llaman superconductores. Si nos acercamos, podemos observar cómo la lámina de carbón pirolítico está levitando porque está en un equilibrio magnético entre la magnetización negativa y el campo magnético de la cama de imanes. La aplicación directa de este fenómeno, pues obviamente es la levitación magnética para trenes, en donde no se utilizará ningún otro tipo de combustible más que la interacción magnética entre imanes. La ventaja de este tipo de sistemas es que puedes lograr tener un transporte magnético sin contaminación